Hola, con ustedes las historias dulces de Alina. Escuchen con gusto y no olviden suscribirse y dar me gusta. Bueno, empecemos nuestra historia. Mi madrastra por las noches me trata con una ternura y un cuidado increíbles. A veces me parece que difícilmente habrá otra persona en el mundo capaz de amarme tanto. Sí, es verdad. Mi bella madrastra y yo vivimos como verdaderos amantes. Pero antes de llegar a esto, tuvimos que pasar por muchas pruebas y giros del destino. A mí mismo me tomó bastante tiempo comprender del todo mis sentimientos hacia ella. Y sin embargo ahora realmente nos valoramos el uno al otro, y nuestra relación está llena de un profundo afecto. Seguramente habrá quienes me juzguen, pero aún así he decidido contarles mi historia con sinceridad. Han pasado ya varios años desde que mi padre falleció repentinamente en un accidente. Sucedió cuando yo estaba en mi primer año de universidad en la Ciudad de México. Aquel día había comenzado como cualquier otro. Yo estaba en clases. Era el inicio del semestre. Y sinceramente en aquel entonces pasaba más tiempo con mis amigos que con los libros de texto. De repente me llamó mi mamá. La llamo así, aunque no es mi madre biológica. Me sorprendí porque normalmente no me molestaba durante mis horas de estudio. La voz de mi mamá en el teléfono temblaba. Apenas podía encontrar las palabras, y al principio simplemente no podía creer lo que estaba oyendo. Cuando dijo que papá había tenido un accidente y estaba en el hospital, por un momento dudé de mi propio oído. Quería creer que había escuchado mal, que era algún tipo de error, pero en su voz había tanta desesperación que inmediatamente tomé un taxi y corrí al hospital. A mí también me temblaba todo del miedo. Mi mente se nubló. Sentía como si me hubieran golpeado con algo pesado. Mientras iba en el coche le rogaba a Dios que todo saliera bien, que no fuera algo irreparable. Intentaba calmarme esperando que la situación no fuera la peor. Sin embargo, cuando entré corriendo al hospital y vi el rostro de mi mamá, mi corazón simplemente se desplomó. Los ojos de mi mamá estaban rojos e hinchados de tanto llorar. En cuanto me vio, me agarró de las manos y rompió en llanto. Papá, como si tuviera prisa por irse a algún lado, había fallecido antes de que yo pudiera llegar. Las heridas resultaron ser demasiado graves y los médicos no pudieron hacer nada. Así, sin siquiera poder despedirme, papá nos dejó a mi mamá y a mí para siempre. Mi padre dirigía una pequeña empresa de construcción, y recuerdo que esa mañana se había ido a trabajar de excelente humor. Aunque se quejaba de que el sector de la construcción estaba estancado, ese día estaba contento porque había firmado un contrato para un proyecto rentable. Al parecer fue al sitio de la construcción para inspeccionarlo todo personalmente, y allí una estructura se le derrumbó encima de repente. Lo llevaron de urgencia a cuidados intensivos, pero su estado era crítico. Maldije al cielo. ¿Por qué él? ¿Por qué estaba allí en ese preciso momento? Mi mamá y yo organizamos el funeral como si estuviéramos en una neblina. Mamá, sin dejar de llorar, apenas comió durante todo el luto y se desmayó varias veces. Gracias a la ayuda de los familiares que vinieron a apoyarnos, de alguna manera logramos sobrellevar el funeral. Después de la muerte de papá, el ambiente en la casa cambió por completo. Falté a clases varios días para cuidar de mi mamá. Al ver cómo se consumía por el dolor y no podía hacer nada, me asusté seriamente por su salud. Y para ser honesto, en el fondo de mi alma tenía miedo. ¿Y si mi mamá también me dejaba? Verán, ella no era mi madre biológica. De mi madre verdadera casi no recuerdo nada. Decían que se divorció de mi padre y se fue de casa cuando yo era muy pequeño. Como no tenía madre, me criaron mi padre y mi abuela paterna. Mi padre siempre estaba ausente por trabajo, ocupado con su negocio, así que la mayoría de mis recuerdos de la infancia están ligados a mi abuela. Ella fue como una madre para mí, me llevaba de la mano al kinder, siempre me recibía en casa. Pero cuando entré a primer grado de primaria, mi abuela murió de una vieja enfermedad. Los familiares entonces empezaron a aconsejar a mi padre que se casara de nuevo, diciendo que cómo iba a arreglárselas solo con un niño pequeño. Mi padre, al parecer, también entendía que yo necesitaba el cuidado de una mujer, así que escuchó los consejos. Recuerdo que una noche, cuando estábamos solos en casa, me preguntó: Mateo, ¿te importaría si me caso de nuevo? ¿Qué entendía yo en ese entonces? Solo le pregunté infantilmente: ¿y si te casas, tendré una mamá de verdad?
Durante un tiempo tuvimos una asistente doméstica que venía a cuidarme mientras mi padre estaba en el trabajo. Y luego mi padre dijo que había conocido a una buena mujer y que iba a casarse con ella. Y así, una noche trajo a mi madrastra a casa para presentárnosla. Isabel, así se llamaba, tenía un rostro delicado. E incluso siendo un niño, pensé en lo hermosa que era. En ese entonces tendría unos 35 años. Parecía muy amable y simpática. Me gustó de inmediato. Me parecía que incluso si hubiera tenido una madre biológica, difícilmente habría sido más hermosa que Isabel. Yo, un niño de primaria, no me apartaba de su lado, haciéndole miles de preguntas, y ella me acariciaba la cabeza con ternura y respondía pacientemente. Recuerdo que antes de que se fuera, le pregunté, si se casa con papá, ¿será mi mamá? Isabel me miró a los ojos y respondió, sí, lo seré. Así fue como tuve una mamá. Antes trabajaba como tutora particular, daba clases a niños, pero después de la boda, ella y mi padre decidieron que por un tiempo se dedicaría solo a la casa, hasta que yo creciera un poco más. Era una sensación maravillosa saber que cuando volvías de la escuela, alguien te estaba esperando. Le contaba con entusiasmo sobre mis cosas de la escuela, le preguntaba lo que no entendía de las lecciones. Me encantaba cómo me explicaba todo de manera clara y tranquila. Y siempre me cautivaba el sutil aroma de su perfume que emanaba de ella cuando estaba cerca. Un día le pregunté cómo había sido su vida antes de conocer a papá. Isabel no entró en detalles. Solo dijo que en su vida habían pasado muchas cosas, pero que el pasado era pasado, y que ahora lo más importante para ella era nuestro presente. Más tarde le saqué a mi padre que ella ya había estado casada, pero que ese matrimonio no fue feliz. No tuvo hijos con su primer esposo. Como supe después, fue precisamente por problemas para concebir que comenzaron los conflictos que llevaron al divorcio. No sé por qué, pero la noticia de que no tenía otros hijos me tranquilizó. Quería sentir que, aunque no me había dado a luz, era solo mi mamá. Mi padre me preguntó una vez si quería un hermanito o una hermanita, pero no respondí nada. Pasaron los años, yo crecía. Los estudios se volvían más difíciles y ya dejé de pedirle ayuda a mamá con las tareas, pero nuestra relación seguía siendo muy cercana. A menudo la ayudaba en casa, y cuando mi padre se iba de viaje por negocios, yo era su principal conversador. A veces pensaba, si fuera mi madre biológica, ¿podríamos ser aún más cercanos? Cuando entré en la universidad, mamá se alegró y se enorgulleció de mí incluso más que mi padre. Todo parecía perfecto, hasta que ocurrió la desgracia con papá. Pero la vida sigue. Aproximadamente una semana después del funeral, mamá me tomó de las manos y habló seriamente conmigo. Me dijo que no me quedara en casa, que volviera a mis estudios, por muy difícil que fuera. Tu padre en el cielo estará orgulloso de ti si te esfuerzas, dijo. Y tenía razón. Volví a la universidad. En el torbellino de clases y el tiempo con amigos, a veces me olvidaba de la pérdida, aunque al principio las lágrimas podían brotar en cualquier momento, pero intentaba contenerme. Nuestra relación con mamá seguía igual. Le estaba inmensamente agradecido por no haberme abandonado después de la muerte de papá. Quería decírselo, pero las palabras se me atascaban en la garganta. El tiempo pasaba, y aunque el dolor de la pérdida no desaparecía, se hizo más tolerable. Hice nuevos amigos y empecé a quedarme fuera más a menudo por las noches. La vida estudiantil es así, a veces unas cervezas en un bar, a veces fiestas. A veces volvía pasada la medianoche. Y una noche al volver a casa después de una salida con amigos, vi a mamá sentada sola en la sala, bebiendo tequila. Ella no toleraba bien el alcohol y casi nunca bebía. Me sorprendí, dejé mi mochila y me senté a su lado. A mi pregunta de por qué bebía sola, mamá solo respondió con tristeza, «Sabes, Mateo, cuando llega la noche y me quedo sola, los pensamientos sobre tu padre vienen solos a mi cabeza». En ese momento me di cuenta de lo sola que se sentía mientras yo me divertía en la universidad. Si yo lidiaba con el dolor a través de la socialización y los estudios, ella se quedaba entre cuatro paredes a solas con su tristeza. Sentí tanta lástima por ella que se me encogió el corazón. La tomé firmemente de la mano y le dije que había sido demasiado egoísta, tratando de superar mis propias dificultades y olvidándome de ella. Le prometí que a partir de ahora volvería más temprano y pasaría más tiempo con ella. Mamá me acarició la cabeza con cariño.
Esa noche, por primera vez, me convertí en su compañero de copas. Mamá se emborrachó rápidamente y tuve que ayudarla a llegar a su habitación. Se sentía tan frágil e indefensa en mis brazos. La acosté en la cama y por un rato simplemente la miré dormir. Habían pasado 10 años desde nuestro primer encuentro, pero me parecía igual de hermosa y joven. No estábamos emparentados por sangre, en esencia, éramos extraños. Y me sentí incómodo al pensar que una mujer tan hermosa sufría en nuestra casa. Pensé que si algún día conocía a un buen hombre y quería casarse, yo la entendería. Mis sentimientos esa noche eran una mezcla. Gratitud, culpa y algo más a lo que no podía ponerle nombre. Y entonces me vino un pensamiento: ¿había conocido en mi vida a una mujer que me gustara más que mamá? Recordé a todas las chicas de la universidad, las citas a las que había ido, y me di cuenta de que ninguna de ellas se comparaba con ella. Entonces comprendí definitivamente: mi madrastra era para mí mucho más que un simple miembro de la familia. La amaba como madre y como mujer. Simplemente el estatus familiar ocultaba la verdadera naturaleza de mis sentimientos. Desde ese día, empecé a cuidarla aún más. No abandoné a mis amigos por completo, pero intentaba no quedarme hasta tarde más de 2 días seguidos. Después de las clases, corría a casa. Cenábamos juntos, hablábamos mucho. Por las noches, a menudo paseábamos los dos solos por nuestro barrio. A mamá le encantaban las calles tranquilas de noche. Durante esos paseos parecía especialmente feliz. Cuando le pregunté si le gustaba pasear conmigo, respondió que era su momento favorito del día. Le dije en broma: como eres mi única mujer amada, te haré feliz toda la vida. Mamá no se enfadó, solo apretó mi mano con más fuerza. Cuando nuestras miradas se cruzaban bajo la luz de las farolas, me parecía increíblemente hermosa. A veces captaba mi mirada fija y preguntaba: ¿qué tanto me miras? Y cuando le respondía que era demasiado encantadora, sus mejillas se sonrojaban delicadamente. A ella, como a cualquier mujer, le gustaba recibir cumplidos. Gracias a mi atención, mamá fue reviviendo poco a poco. Pero llegó el periodo que ningún estudiante puede evitar: los exámenes finales. Por mucho que quisiera pasar tiempo con mamá, los exámenes eran la prioridad. Si quería encontrar un buen trabajo después, tenía que cuidar mis calificaciones. En casa me distraía constantemente con ella, así que decidí que las últimas 2 semanas antes de los exámenes me la pasaría en la biblioteca. Aunque mamá se entristeció, me animó. Cuando la abracé para despedirme, de repente sentí una extraña agitación, y mi cuerpo reaccionó involuntariamente. Sonriendo tímidamente, me apresuré a irme. Durante 2 semanas literalmente viví en la biblioteca, estudiando intensamente, consiguiendo apuntes de estudiantes de cursos superiores. Y finalmente el último examen fue aprobado. Sentí una ligereza increíble. Mis amigos me invitaron a tomar unas cervezas, pero inmediatamente pensé en mamá. Le envié un mensaje diciendo que los exámenes habían terminado. Respondió al instante preguntando cómo había ido todo. Mientras chateaba con ella, me di cuenta de que quería estar en casa lo antes posible. Apenas habíamos hablado esas 2 semanas. Rechacé la salida con mis amigos y me fui a casa. Le escribí a mamá que quería que cenáramos juntos. Como respuesta me envió un emoji sonriente y escribió que pediría mis tacos al pastor favoritos. Cuando entré, la cena ya estaba en la mesa, y mamá, radiante y hermosa, me hizo señas para que me sentara. Esa noche llevaba un vestido muy elegante. Durante todo mi tiempo en la universidad, había visto muchas compañeras guapas, pero ninguna me parecía tan atractiva como ella. Mamá preguntó si quería una cerveza con los tacos para celebrar el fin de los exámenes. Acepté con gusto. Sacó del refrigerador unas cervezas que había comprado de antemano, sabiendo que vendría. Nos sentamos uno frente al otro. Mamá insistió en que me comiera la mayor parte, ya que había estudiado tanto. Pero tercamente le di una porción a ella, diciendo que quería ver a una mujer tan hermosa comer lo más delicioso. Sus modales, la forma en que comía con delicadeza, todo en ella hacía que mi corazón latiera más rápido. Charlamos de cosas triviales, de los exámenes, de a dónde podríamos ir a descansar el fin de semana. Mamá se bebió un par de cervezas y se puso alegre. Su rostro se sonrojó. La noche fue simplemente perfecta.
Cuando terminamos de comer, nos acomodamos en el sofá, continuando con nuestras cervezas. En un momento mamá inclinó suavemente la cabeza sobre mi hombro. Ese contacto me dejó sin aliento, y la abracé con cuidado por los hombros. El olor de su champú me mareaba. Esa noche quería emborracharme. Mamá dejó su cerveza, diciendo que ya había tenido suficiente, pero yo bebí un par más. Y entonces, armándome de valor gracias al alcohol, le confesé mi amor. Un amor verdadero. Nos miramos a los ojos durante mucho tiempo. Parecía que el tiempo se había detenido. No sé quién se acercó primero al otro, pero nos tomamos de la mano y fuimos a su habitación. Esa noche cruzamos la línea. Todo sucedió de manera sorprendente y natural. En esos momentos sentí que flotaba en las nubes. Cuando todo terminó, noté lágrimas en las comisuras de sus ojos. Se apresuró a calmarme, diciendo que eran lágrimas de alegría y de una profunda conmoción. Estaba tan hermosa que nos entregamos de nuevo a la pasión. La segunda vez fue aún más tierna. Éramos como verdaderos enamorados. A la mañana siguiente me desperté a su lado. Isabel dormida parecía un ángel. Cuando abrió los ojos y se dio cuenta de la realidad, hubo un momento de ligera incomodidad. El alcohol se había evaporado, pero un sentimiento de felicidad me desbordaba. Además, ya no había vuelta atrás. Al verla con el pelo revuelto, tan hogareña y familiar, sentí de nuevo un arrebato de deseo. Isabel me pellizcó el brazo en broma, refunfuñando qué muchacho tan fastidioso, pero aún así respondió a mi beso. Desde ese día, me mudé a su habitación. Al principio fue un poco extraño, pero nos acostumbramos rápidamente. Por las noches, ella misma se acurrucaba contra mí, y a veces pasábamos el tiempo abrazados hasta el amanecer. Isabel a menudo decía, mirándome con adoración, no sabía que mi hijo se había convertido en un hombre tan increíble. Veía en sus ojos la mirada de una mujer verdaderamente enamorada. Intenté hacer aún más por ella, porque su sonrisa es mi felicidad. La vida cobró nuevos colores. Hice mi servicio militar, terminé la universidad y conseguí un buen trabajo en una empresa. Mamá se transformó por completo. De la sombra de viuda triste que solía ser, no quedaba ni rastro. Literalmente irradiaba salud y energía. A veces la molesto diciéndole que se ha puesto tan guapa que temo que los vecinos empiecen a cortejarla. Ella, en respuesta, me pellizca la mejilla y dice que para ella solo existe un hombre. A veces habla de que incluso cuando decida casarme, ella aceptará mi elección. Cuando le pregunto si de verdad quiere verme casado, asiente. Dice que ahora estamos bien juntos, como marido y mujer, pero entiende que esto no puede durar para siempre. Mamá dice que le basta con ser una buena madre de día y una tierna amante de noche, pero que en el futuro quiere verme como el cabeza de mi propia familia feliz. Veo que lo dice con sinceridad. La abrazo y estoy de acuerdo, pero en el fondo de mi alma sé que difícilmente podré dejarla ir alguna vez. Se ha convertido en la persona sin la cual no puedo imaginar mi vida. Y ella, al parecer, ya no se imagina sin mí. Que los demás nos juzguen, pero amo a esta mujer más que a nadie en el mundo. Y sinceramente planeo posponer mi boda tanto como sea posible. Esa es toda mi historia. Gracias por escuchar.